Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. Lleva por título, en la versión Reina Valera 1960, Pedro niega a Jesús. Dice la palabra del Señor Jesús: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaban alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, aquel hombre casado, pescador, un hombre maduro, impulsivo, que había conocido al Señor ahí en el mar de Galilea, cuando el Señor hizo una pesca milagrosa, y él se tiró a los pies del Señor y le dijo: apártate de mí porque soy pecador. Ese es el mismo Pedro que un día en medio del mar se atreve y camina por entre las olas, pero luego se empieza a hundir porque quitó un poco la mirada del Señor. Ese es el mismo Pedro que un día le dijo el Señor: ¿quién crees que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: oh, eso no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el mismo Pedro que fue encargado días antes para ir con Juan a preparar la cena ahí en el aposento alto. Es aquel Pedro que le dijo aquella noche, esa misma noche del 14 de Nisan, día de la celebración de la Pascua judía, que le dijo ahí en el aposento alto que él no lo negaría, daría su vida por él. Ese es el que también el Señor le lavó los pies, y el que dijo: lávame entero. Él dijo que no lo negaría. Y el Señor le dijo que el diablo lo había pedido para zarandear, como a trigo, y que se había dado esa autorización. Pero el Señor le había dicho, le dijo en ese momento: pero yo he rogado por ti para que no falte tu fe. Pedro no creía que en un rato más, en unas horas más, después de cenar ahí con el Señor, de ser instituida la primera cena, iba a negar al Señor. Antes de venir a buscar al Señor, van al huerto Getsemaní a orar, y ese es el mismo Pedro que se empieza a quedar dormido y no quiere orar. Y va con Juan y Santiago y no pueden orar. Y el Señor le dice: orad para que no entréis en tentación. Y luego, cuando llega esa turba encabezada por Judas, aparece Pedro, desenvaina su espada y va al ataque. Y dicen que le corta la oreja de Malco, del siervo del sumo sacerdote. ¿Habrá querido cortarle la oreja? No creo, ¿verdad? Lo más seguro que fue con todo, y Malco esquivó la cabeza y solo le agarró la oreja. Pero ahí el Señor le dijo: no, basta. No quería más violencia. ¿Y por qué el Señor permitió todo esto? ¿Por qué permitió que Pedro fuera zarandeado? Porque el Señor no necesitaba ayuda, no quería intromisión, no quería que Pedro se levantara y empezara a armar una lucha. Porque era 14 de Nisan.
Día de la Pascua judía, día en que el Cordero de Dios en el día tenía que ser sacrificado. Y para eso había venido el Señor. No quería intromisión. Por lo tanto, Pedro sería tomado por el diablo y sentiría temor, sentiría angustia y terminaría haciendo cosas que él jamás se imaginó. Fíjense ustedes, hermanos, que dice la Escritura que Pedro entró al patio de la casa del sumo sacerdote y entró así como encubierto. No entró para ir a armar una batalla. Él no entró, ya tenía temor, ya no entró para ir a ser testigo de él, para ir a presentar un testimonio a favor de Jesús. Ya había cundido en él el pánico, el miedo, el temor. Y estaba allí de incógnito en medio de la gente. Pero cuando apenas entró al lugar, dice uno de los evangelistas, que la criada ya le dijo: ah, tú eres de esos. Y él dijo: no soy. Él niega por primera vez. Marcos, el evangelista Marcos, dice que el gallo cantó. Porque Marcos dice que el gallo cantaría 2 veces. A la segunda vez que cantara, él ya llevaría 3 negaciones. Y cantó a la primera vez, dice Marcos, cuando negó por primera vez. Y luego, dice el evangelista, que vino otra criada y le dijo al grupo donde se estaban calentando, le dijo: pero si este era del grupo del Señor. Y dice otro evangelista que vino otra criada y dijo: si este era del grupo del Señor. Y entonces se para un hombre y le dice: sí, tú eres uno de ellos. Y él dice: no soy tal. Y Pedro, a su segunda negación, primero niega conocer a Jesús, luego niega ser discípulo de Jesús. Y dice el evangelista que después de 1 hora viene un hombre y le dice, por su acento galileo. Los galileos tenían un problema con la consonante gutural, la G, la G, la K, la J. Entonces, seguramente hablaban medio como francés. Y lo conocían, lo identificaron inmediatamente que era Galileo. Y él dijo: no soy. Y ahí negó por tercera vez. Y dice la Escritura que Pedro negó ahora ser de origen galileo. Y en el mismo instante que negó ser de origen galileo, escuchó cantar el gallo, hermano. Y en ese momento, dice el evangelista que el Señor Jesús, habían pasado mucho rato que estaba ahí en interrogatorio en la casa del sumo sacerdote, y se cruzaron las miradas del Señor y de Pedro, hermano. A veces, hermano, nosotros tenemos en la vida situaciones. Pensamos que la estamos haciendo bien. Como decía la primera alabanza: yo nunca te fallaré. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han dicho: Señor, yo no te voy a fallar? No lo voy a hacer. Llevo años en esto, así que yo ya estoy firme, estoy bien en el Evangelio. El otro día predicaba esta palabra y una hermana me dijo: yo desde que el Señor me sanó, desde el que el Señor me limpió, yo no creo que vuelva a fallar. El Señor quiere que nosotros comprendamos que no dependamos de nuestro orgullo, no tengamos orgullo en nosotros, pensar que no nos vamos a caer. La palabra dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por algo lo dice, hermano. Pero fíjense ustedes, que un gallo cantó en una madrugada cualquiera. Fue un simple canto de gallo. Pero Pedro supo reconocer que era la señal que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Hay señales, hermano, hay cosas que vemos en la naturaleza, pero las personas, solo las personas que estén alineadas con la voluntad de Dios, van a ver esas señales. El resto pasará de largo, hermano. Van a ver cosas que van a ocurrir en tu vida, situaciones en tu vida diaria, cuestiones en el mundo, cómo se está desenvolviendo el mundo. El que no está alineado con la palabra de Dios va a escuchar cantar el gallo y no va a saber dónde. Y no va a saber lo que significa, no va a saber nada. Si el gallo no canta esa noche, Pedro está hasta las 7 de la mañana negando al Señor. Tenía que ocurrir ese fenómeno.
Él fue capaz de ver la señal. No sé si tú vas a ser capaz de ver las señales que Dios te va a mandar, para entender en qué momento tienes que detenerte. Que ya basta del pecado, que ya basta de seguir con esa conducta, que está bueno ya, que ya te lo ha dicho el Señor varias veces. No puedes seguir una vida en donde te estás tolerando, te estás dando ciertos permisos y estás ahí en la pantalla o en donde sea cometiendo pecado y alejándote de Dios. Tienes que escuchar cantar el gallo esta noche en tu vida, hermano. Tienes que escuchar que el gallo canta hoy día en la noche y te dice, hasta aquí llega, hermano. Y el Señor dice que miró a Pedro. Fue una mirada de reprensión, de yo te lo dije, de misericordia, tal vez de amor también. El Pedro, el pescador de Galilea, había fallado y hacía un rato atrás dijo que no iba a fallar. Hoy día podemos estar aquí y vernos muy santitos, pero en un rato más, ¿cómo vamos a desempeñarnos en nuestra vida diaria? ¿Qué va a pasar el día domingo? ¿Qué va a pasar el resto de la semana, hermano? Cuando nos veamos enfrentados a situaciones. ¿Cómo nosotros vamos a ir negando al Señor en cosas pequeñas? Pero viste que es importante reconocer las señales de Dios a tu vida. Viste que es importante cuando tú, por ejemplo, estás frente al Señor y puedes ver su mirada, hermano. Hoy día el Señor quiere mirarte a todos los ojos y decirte que Él está viendo tu pecado. Que ya no más. Que tienes que dejar lo que te atrapa, lo que te aleja de Dios. Se tiene que producir esa transformación real en tu ser interior. Porque si no, vas a seguir la vida sin entender que cantó un gallo, que Dios te miró, y no vas a reconocer en la mirada del Señor la misericordia y la compasión y el llamado a la restauración y el perdón. Dice en la Escritura, hermanos, que Pedro salió de aquel lugar. El pescador, el hombre poderoso, dice que lloró, no como un sollozo cualquiera, hermano. Dice que lloró amargamente, hermano. Una amargura, un arrepentimiento, un fracaso, sentirte fracasado. Muchas veces necesitamos, hermano, llorar amargamente. Porque si no vamos a seguir en esas conductas donde nos permitimos muchas cosas. Nos damos esas licencias para hacer lo que queremos en casa y en otros lugares. Necesitamos reconocer la mirada del Señor. Necesitamos entender que el canto del gallo es la voz del Espíritu Santo de Dios, que hoy día te está hablando a tu vida. Que dejes, que cambies, que hagas los cambios correspondientes, que ya está bueno, que es correcto hoy día mirar a los ojos del Señor y reconocer que has fallado. Y que no sigas pensando que tú dependes, que eres fuerte, que llevas años, que porque ocupas un cargo, que no vas a fallar. No tenemos que depender de nuestras fuerzas, hermano. Esto no, usted sabe que no es por nuestras fuerzas, sino es de la dependencia total, absoluta. Una nueva identidad, hermano. Usted sabe que la palabra identidad viene de la palabra idéntico. Cuando tú tienes una nueva identidad en Dios, significa que tú quieres ser idéntico a Dios, semejante a Dios en todo. Hermano, eso no es fácil. Cuesta muchísimo, cuesta darse cuenta que ya no puedes depender de ti. Que tienes que mirar al Señor. Y si es necesario, encontrarte con Dios y llorar tu pecado y darte cuenta que no vas a poder solo. Hay que darse cuenta, hermano. Si no nos damos cuenta, podemos pasar años en esto y todavía ser unos bebés espirituales. Necesitamos esa transformación, ese cambio real, hermano.
Dice la Escritura que salió Pedro arrancando de ese lugar, zarandeado hasta los huesos por el diablo. Pero el Señor le hizo una promesa. Una vez vuelto, le dijo el Señor, tú ve a tus hermanos y anímales. El Señor le dijo que lo iba a traicionar, pero que iba a volver, hermano. Él iba a volver como resucitado, pero también Él también iba a volver de las tinieblas donde había estado. Hay tiempos de tiniebla en nuestra vida. Hay tiempos en que todo nos sale mal. Hay tiempos en que de pronto empezamos con una cosa y lo mismo que Pedro. Una mentira, otra mentira y otra mentira, solo en un par de horas. Dice la Escritura que Pedro, después de la tercera negación, empezó con un lenguaje soez, chabacano, a jurar, a maldecir, hermano. El mismo Pedro que le habían lavado los pies hace un rato atrás. El mismo Pedro que se había tomado la copa de vino del Señor. El mismo Pedro que había tomado del pan del Señor. Maldijo, juró en falso. Yo no conozco a ese tal hombre. Tal vez nosotros no hemos dicho las mismas palabras, hermano. Pero con nuestra rebeldía, con nuestros pecados reiterados, con nuestros pensamientos pecaminosos, con nuestra actitud en la vida, cómo nos desenvolvemos en los diferentes lugares donde estamos, estamos en el fondo haciendo lo mismo. Si tan solo podemos reconocer esa mirada de Dios en nuestra vida, si tan solo pudieras mirarte hacia el interior y darte cuenta que hay cosas que hoy día podrías decirle al Señor que te las corte de raíz. Que su Espíritu Santo te haga ver que ya no más. Está bueno ya. Está bueno ya. Porque si no reconocemos nada, si no miramos las señales de los cielos, si no aprendemos a reconocer las miradas del Señor, vamos a estar allí toda la noche mintiendo. Todo el resto de nuestra vida mintiendo. No vamos a reconocer el canto del gallo. No vamos a reconocer al Espíritu Santo de Dios que nos habla y nos dirige la palabra. Dice la Escritura que el Señor tuvo tanta misericordia que el día domingo, cuando resucitó, le dijo a la mujer, a María Magdalena y a las otras mujeres, que fueran a Pedro a decirle que había resucitado. Y Pedro estuvo allí. Yo sí he pensado, ¿quién habrá citado a los apóstoles a reunirse el día domingo? ¿Habrá sido Pedro? ¿Habrá sido Pedro que, sintiéndose traidor, haya reunido a 10 de los 12 allí? Porque faltaba Tomás y Judas, que andaba dando vuelta por otro lado. ¿Habrá sido Pedro el que animó a sus hermanos? Pero dice el Señor que tuvo aún más misericordia con Pedro, que un día en el mar de Galilea le dijo el Señor a este hombre que había fallado, que había dicho que no iba a fallar. Le dijo, ¿me amas? El Señor muchas veces te pregunta, ¿has sentido la voz de Dios? Que te diga, que te pregunte si le amas. Si sintieras esa voz, serás capaz de decirle, sí, Señor, yo te amo. Y el Señor dice que le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderitos. Se lo dijo 3 veces, hermano. El líder del grupo, hermano, evidentemente era el líder del grupo. El líder de los apóstoles cayó como una rata ahí en la noche del 14 Nisan, horas antes del sacrificio de Cristo. Que el Señor, hermanos, tenga misericordia de nuestra vida y que seamos capaces no seguir sin entender las señales de los tiempos, ni tampoco la voz de Dios en nuestra vida. Que ojalá el Señor hoy día te haga comprender cuáles son los errores que estás cometiendo. ¿Dónde está lo malo, las mentiras? Tal vez son engaños. Tal vez son actividades truculentas, fraudulentas. Ciertos rechazos, discusiones en el hogar. Hay tanto, cada uno el Señor conoce. Y hoy día puede mirar tú a los ojos al Señor y decirle, Señor, quiero ver en tu mirada. Hazme entender, Señor, dónde
en qué situación debo cambiar, que es urgente hacerlo. Porque si quieres ser idéntico a Dios, vas a necesitar morir a tu yo interno, sacar todo orgullo de ti y nacer de nuevo con un nacimiento y con una vida espiritual acorde, porque hay muchos que nacen, pero usted sabe, en medicina hay muchos que mueren al nacimiento. Pero ojalá en el Evangelio tenemos otra esperanza porque dependemos del Espíritu Santo de Dios. No es como la vida natural, que los niños nacen con enfermedades y se mueren al poco tiempo. Y los hospitales están llenos de niños en pediatría y niños con leucemia y que se van a morir sí o sí. Se haga lo que se haga, se van a morir. Se operan, pero igual se mueren. Nosotros, hermanos, tenemos un nacimiento de verdad porque tenemos un nacimiento a la vida eterna, un nacimiento espiritual. Tenemos que agarrarnos de ahí, hermanos. No podemos confiar más en nosotros mismos. Y no podemos seguir teniendo una actitud rebelde, poco sumisa y no entendiendo los mensajes de los cielos. Hay gente que va a escuchar este mensaje y no le va a hacer nada, porque no está alineado, no está reconociendo el canto del gallo, no está reconociendo la mirada del Señor y está en su mundo, está ciego. Que el Señor pueda abrir también los ojos de todos aquellos, que el Señor pueda tocar el corazón hoy día de los que vinieron aquí, porque has dado un gran paso de estar acá, pero ese es solo un paso en el camino del Señor. Hermanos, damos gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Señor bendito, tú que nos amas, oh Dios, y nos soportas en todas nuestras debilidades, en nuestros errores, Señor. Señor, queremos escuchar el canto del gallo en nuestra vida para comprender que ya basta, es suficiente, no más, no más. Hoy día, Señor, haz el cambio necesario que tal vez habíamos pedido en oración. Dios, por favor, ten misericordia de nosotros. Señor, queremos ver tu mirada de comprensión, tu mirada de reprensión, tu mirada de amor, de misericordia. Señor, gracias por haber tenido paciencia con nosotros. Pero dótanos, Señor, hoy día de lo que tú quieres. Señor, haznos fuerte en ti, Padre. Saca de nosotros el orgullo y el creer que somos capaces de hacerlo solos. Señor, bendice a cada uno de los que ha escuchado. Bendice tu palabra, oh Dios. No queremos ser alguien que te sigue negando, Dios. No queremos ser alguien que está allí fríamente, calculadoramente, haciendo las cosas a su modo. Señor, revístenos de tu gracia. Queremos ver tus ojos, oh Dios. Queremos escuchar el canto del gallo. En nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios, que nos diga que hasta aquí llegaron las mentiras, los engaños, nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén.